Estamos esperando un par de minutos para que la gente se vaya acomodando y... Bueno, mientras lo que voy a decir es los agradecimientos. Primero a Hugo por venir, que lo presentaré ahora. Luego a ustedes, sobre todo, por venir. También al Koldo Michelena, porque se pueda seguir celebrando estas jornadas. Y luego para que celebremos todos juntos esta especie de rara avis de juntarnos tanta gente alrededor siempre pues, de un tema pues que en principio... Pues, bueno, que es muy atractivo, pero que en principio no lo parece para mucha gente, ¿no? Entonces, pues eso, pues... Y gracias a vuestra asistencia, pues podremos seguir. El año que viene no sabemos dónde, porque esto parece que lo van a remozar y habrá un cambio de escenario, pero de voluntad no, ¿eh? Entonces, bueno, pues gracias por venir. Y bueno, yo presento a Hugo, es profesor de Filosofía Contemporánea y Moderna y Contemporánea en la UNED, traductor de muchos libros, y él quería que dijera que ahora está en prensa para salir próximamente en marzo uno que es Filosofías del Barroco, que lo coordina él y, bueno, y colaboran pues, varios compañeros suyos y él mismo en ese libro. Y bueno, y dicho esto, pues yo le dejo la palabra, le cedo la palabra para que, bueno, pues sigamos aquí dándole vueltas a ese tema inagotable, desgraciadamente, que es la estupidez en todas sus manifestaciones, ámbitos y ángulos desde los que se la mire, ¿no? Así que nada, Hugo, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, agradezco mucho la invitación y la invitación además en un lugar tan especial como es San Sebastián y en tan buena compañía, o sea que los agradecimientos son mutuos. Y además para un tema tan fascinante como es el de la estupidez en general, la estupidez de la filosofía en concreto y la estupidez más en concreto de la filosofía griega, que es, bueno, es un tema fascinante, pero también es muy tramposo, porque tengo comprobado que cuando uno habla acerca de la estupidez, él mismo parece estúpido. Es lo que podríamos llamar la trampa de la estupidez, ¿eh? Robert Musil, en su conferencia sobre la estupidez, bajo cuya protección vamos, me sitúo, dice algo parecido, y es que cuesta mucho hablar de la estupidez por un cierto pudor, ¿no? Él dice que, bueno, siempre el que habla de la estupidez puede parecer arrogante, puede parecer que está menospreciando al otro. Y yo creo que eso es otra forma de decir o de formular esa trampa de la estupidez, ¿no? Cuesta mucho hablar de la estupidez porque automáticamente se es un imbécil, ¿no? Se es un idiota que habla mal de los otros o se ríe de ellos, ¿no? Están esas dos posibilidades, el llorar o el reír, el criticar o el burlarse de ello, ¿eh? Y por otro lado, ¿qué se puede decir acerca de la estupidez que no sea eso, ¿no? Que no sea risa o burla, risa o llanto? Algo parecido decía Kierkegaard en uno de sus pasajes que a mí más me fascinan, en el que presenta una serie de dicotomías en la vida, ¿no? Cásate o no te cases y lo lamentarás. Creo que el pasaje acaba diciendo algo así como suicídate o no te suicides, te acabarás arrepintiendo. Bueno, pues una de las frases de las causas de lamentación es precisamente reírse o llorar acerca de las estupideces del mundo, ¿no? A veces se traduce como las locuras del mundo, pero ahora veremos que muchas veces se confunden los dos términos, ¿no? La locura y la estupidez. Y posiblemente, bueno, pues eso explique un poco el porqué de cierta indefinición
que todos experimentamos cuando queremos referirnos a ese fenómeno que es la estupidez, ¿no? Es una indefinición que se traduce en el lenguaje, en cuanto que, bueno, el lenguaje es bastante indefinido. Hay una serie de términos que utilizamos, idiota, tonto, estúpido. No sabemos muy bien cuál es la diferencia entre ellos, aunque intuitivamente yo creo que sí que podemos distinguir, ¿no?, entre un tonto y un estúpido, un imbécil, un idiota. Hay hay un abanico amplio de posibilidades para referirse a ese fenómeno más bien difuso. Si lo miramos bien, veremos que en realidad cuando hablamos de la estupidez muchas veces nos estamos refiriendo a su contrario o definimos, si nos atrevemos a definirla, la definimos a partir de su contrario, que sería algo así como la inteligencia, la sagacidad, a veces la animalidad. Y de hecho, esa indefinición que se repite en todas las lenguas, digamos, europeas, por lo menos que yo conozca, ¿no? La Dummheit en alemán, la Bêtise en francés, que quizás es el término que ha dado más pie a una interpretación filosófica del fenómeno, ¿no?, en Deleuze y Derrida. Esa indefinición, que es algo propio de todas las lenguas, está también, se manifiesta en cuanto que se define por lo que no es, o bien porque no se es inteligente, o bien porque la estupidez sería algo así como una cierta animalidad en el hombre, ¿no? Es un comportamiento animal, y de ahí lo interesante de ese término en francés que es la bêtise, porque es en realidad decir la brutalidad, la bestialidad, ¿no?, que quizás en castellano, por ejemplo, lo podemos encontrar en el término de ser un burro, ¿no?, ser un asno, ser un burro. También hay una terminología, digamos, campesina, ser una planta. Creo que en euskera, no tengo el placer de hablar esa fascinante lengua, pero creo que el adjetivo de tontería es algo así como cabeza de maíz. No lo sé. Bueno, lo dejamos para después. El caso es que me interesa esa contrariedad, esa contradicción con el mundo de lo animal y el mundo de lo racional, ¿no? Entender el hombre como algo puramente racional. Y allí estaría la estupidez, sería lo puramente irracional. Bueno, y podríamos decir, bueno, ¿y por qué la inteligencia? ¿Y qué es la inteligencia, ¿no? ¿Qué es ser inteligente? Allí también, en esa definición, por el contrario, empezaríamos a ver esa ambigüedad constitutiva de la estupidez. Al fin y al cabo, si se define por el contrario, la inteligencia hereda algo también de esa estupidez, ¿no? Eso que decía Gombrowicz, cuando el escritor polaco, cuanto más inteligente, más estúpido, ¿no? Era como su divisa personal, y creo que tenía bastante razón en esa observación, ¿no? Hay allí una definición, por el contrario, que finalmente difumina esa contrariedad, ¿no? Y acaba siendo lo estúpido, lo inteligente, y al revés, ¿no? De ahí la trampa de la estupidez, ¿no? Cuando queremos ser más inteligentes, cuando queremos pontificar acerca de la estupidez, caemos en ella, ¿no? Bueno, pues el pensamiento filosófico, en mi opinión, y es una opinión compartida, yo creo, ha escapado a esa trampa, digamos, simplemente evitándola, ¿no?, dando un rodeo. Es decir, obviando la cuestión. Y podríamos decir que la estupidez es uno de los temas de los que la filosofía se ha ausentado tradicionalmente. Esto lo dice una filósofa que se llama Avital Ronell, que escribió un libro sobre la estupidez hace unos 20 años, interesante, provocador en algunos aspectos. Yo creo que merecería traducirse, se titula Estupidez, Stupidity, aunque yo creo que en lo que afecta a la filosofía griega, bueno, deja un poco de desear. Pero el caso es que dice aquello de que pues la filosofía ha estado ausente de ese tema, y de hecho señala algo que tiene razón, y es que no hay ningún tratado
ella lo dice en alemán, ¿no? Von der Wesen von Dummheit, ¿no? No hay un tratado sesudo en alemán hablando acerca de la esencia de la estupidez, ¿no? La tendencia habitual ha sido difuminarla en un mare magnum de ideas poco definidas, reduciéndola al error, reduciéndola pues, a un ámbito puramente epistemológico, pero como ausencia de conocimiento. Y por lo tanto sin atender a sus condicionantes específicos y a sus, digamos, a sus peligros para el pensamiento, ¿no? En cuanto que quizás la estupidez sea un condicionante del pensamiento, sea algo así como una forma de posibilidad, una forma de como diría Kant, un trascendental, ¿no? Hegel, por ejemplo, la relega al ámbito de lo inesencial y, por lo tanto, pues, de lo no real. Y, de hecho, ya que mencionaba lo trascendental, hasta que Gilles Deleuze, el filósofo francés, en el año 66, creo que es, escribe Diferencia y repetición, en el que hay apenas unas páginas dedicadas a la estupidez como problema propiamente filosófico, y situándola además en el horizonte de lo que él llama una estupidez trascendental, es decir, como una condición de posibilidad del conocimiento, bueno, pues hasta ese texto apenas se formula como problema de la filosofía, ¿no? Podríamos decir, bueno, ¿y por qué? Al fin y al cabo, esa debería ser una preocupación fundamental, ¿no?, de la filosofía. No se puede relegar ese problema pues, al simple error. Al fin y al cabo, la filosofía tendría que ser una crítica del conocimiento y, por lo tanto, especificar la cuestión de la estupidez, ¿no? Es decir, que no exista esa crítica de la estupidez pura, digámoslo así, en la filosofía, no significa que no deba tratarse ese problema. Y yo diría incluso que no sea más necesario incluso tratarlo, ¿no? En ese sentido, la filosofía sería algo así como un delicado baile con la estupidez y la repetida, temerosa admisión de su posibilidad, ¿no?, de que la estupidez es posible, incluso que está en el propio seno de la filosofía, es decir, identificarla y situarla y definirla incluso, o pretender por lo menos, en plan socrático, ¿no?, aspirar a una definición de la misma. Podemos decir que la filosofía griega tampoco ha rehuido a ese prejuicio, ¿no? No ha escapado a ese prejuicio y casi podríamos decir que empieza con ella, ¿no? No encontramos tampoco en la antigüedad, igual que no hay un tratado en alemán de la esencia de la estupidez, pues no hay un tratado en griego acerca de la esencia de la estupidez. Pero tampoco hay un discurso acerca de la estupidez, que eso quizás es más extraño, ¿no? Al fin y al cabo, los sofistas, que eran expertos en defender causas improbables, incluso imposibles, pues defendieron incluso a Helena de Troya, que era algo así como la mujer más denostada y despreciada y vamos, de la antigüedad, ¿no? Pues, como ejercicio de estilo, pero también un poco como posición filosófica, ¿no? De decir, bueno, la atacáis, pero también tiene su posible defensa. Pues Gorgias, el famoso sofista, escribe el encomio de Helena, ¿no? De hecho, cuando Erasmo de Rotterdam, escribe su elogio de la estupidez, aunque muchas veces se ha traducido como la locura, pero es la estupidez propiamente, la moría, al principio se defiende señalando esa extrañeza, ¿no? La extrañeza que le causa el hecho de que que él conozca, y es verdad que no existen, que yo sepa, no hay defensas de la estupidez en la antigüedad, en la filosofía clásica. Lo más parecido es un tratadito de Plutarco que se llama acerca de los
que no tienen logos, los alogos, los que no tienen logos, es decir, las bestias, los irracionales, los animales, que es como se traduce realmente, los sin logos también tienen logos. O sea, acerca de que los sin logos, de que las bestias también hacen uso de razón, que es como se traduce generalmente. Bueno, pues ese tratadito, que son apenas 3 páginas, es lo más parecido a esa defensa de la estupidez. De hecho, es un tratado bastante subversivo en cuanto a que es una cierta defensa de la inteligencia de los animales, y también es un precedente de estas preocupaciones de la filosofía contemporánea acerca de la demarcación entre animalidad y racionalidad, ¿no? Bueno, pues esa apología de la inteligencia de los animales sería lo más parecido a ese discurso, ¿no?, de defensa de la estupidez. Ahora bien, que los griegos, que la filosofía griega no haya teorizado acerca de la estupidez, no quiere decir que no haya una concepción de la estupidez. La filosofía griega, en general, la civilización griega, como se manifiesta en la lengua griega, ¿no?, que de hecho tiene un abanico también muy amplio, igual que nuestras lenguas modernas. También allí tenemos muchas formas de hablar de lo estúpido y decir la estupidez, ¿no? Por eso me interesaba, bueno, mantener en esta conferencia un poco el título algo ambiguo, en cuanto que expresa esa ambigüedad misma de la estupidez, de lo que entendemos por estupidez, esa ambigüedad que un poco escapa a la definición y por lo tanto nos hace difícil la definición de la estupidez. Pero es una ambigüedad en el título que también se expresa en los demás elementos, ¿no? La filosofía, la estupidez en la filosofía no solo es un título ambiguo en cuanto que la estupidez es ambigua en sí misma, sino que ese en es ambiguo, ¿no? ¿Qué estamos diciendo por el en? Estamos hablando de que la filosofía ha podido pensar acerca de la estupidez. Estamos hablando de que la filosofía o los filósofos griegos han podido predicar la estupidez de alguien, y eso es así. O sea, entonces tenemos que ver quién es ese alguien, y veremos que generalmente son la masa, ¿no?, la masa de los no filósofos, los poloi, los hoi poloi, los muchos que se decía en griego. Pero también se predicaba de los demás filósofos. La estupidez desde siempre ha sido un insulto para los filósofos con los que no estamos de acuerdo, los filósofos de otras escuelas, digamos, rivales, enemigas, a los que pues, se califica como mínimo de estúpidos, ¿no? Pues, por ejemplo, recuerdo Heráclito calificando de, bueno, no de estúpido, pero sí de embustero a Pitágoras, ¿no? Santo Tomás califica de estúpido pues, a un rival ahora olvidado, no solo estúpido, sino estupidísimo. Es sumamente estúpido por defender, no recuerdo qué tesis, ¿no? Y eso pues, llega incluso hasta nuestros días, ¿no? Y otra acepción de ese en la filosofía, quizás menos frecuente, de hecho yo diría que hasta Nietzsche no aparece, es el calificar la propia empresa filosófica como estúpida, ¿no? De hablar de la filosofía, pues como dice Nietzsche, como la historia de un error, ¿no? Lo dice respecto a Platón. Platón es el inicio de ese error, y Platón, en tanto que da inicio a lo que llamamos filosofía, pues acaba definiendo la historia de la filosofía como un error, ¿no? O provocando que la historia de la filosofía deba concebirse como un error. Bueno, pues esa acepción, yo diría, como os digo, propiamente nietzscheana, pero que ya parece perfilada o anunciada en algunos, podríamos llamar filósofos, aunque ahí podríamos debatir
esa cuestión de si son filósofos o no, que la vamos a dejar. Sería otra ambigüedad del término, del título, la estupidez de la filosofía griega. ¿Qué es la filosofía? Bueno, pues... ¿qué estaba diciendo? Así, ese ataque a la filosofía desde la filosofía ya se anuncia en la propia filosofía griega, en ciertas tesis de los sofistas, que califican a Sócrates de sumamente estúpido, ¿no? De que lo que está haciendo no solo es estúpido para sí mismo, bueno, no solo es estúpido y por lo tanto es un error, va en contra de sus intereses, sino que encima está enseñándole a los demás, está pervirtiendo a sus discípulos y les está llevando en su senda de la estupidez, ¿no? Bueno, pues eso ya aparece en los sofistas y se podría considerar como la primera formulación de la filosofía como tarea o como empresa estúpida. Bueno, pues esas serían, digamos, líneas de fuga para explorar acerca de la estupidez de la filosofía, que me interesaría por lo menos dejar apuntadas en esta conferencia, empezando quizás por lo que entendían, por ese abanico de posibilidades que tenía un griego para hablar de la estupidez, que nos situaría, digamos, en la galaxia de la estupidez en Grecia, en el pensamiento griego. Si hacemos un repaso de los usos terminológicos de la estupidez en Grecia y en griego, pues ya será un primer acercamiento a la concepción que tenían esos filósofos de la estupidez, ¿no? Y en un segundo paso, me gustaría explorar quizás la teoría, bueno, no la teoría, la concepción, pero ya con visos de teoría o teoría no formulada, que me parece más interesante o más fértil para nuestro presente incluso, que es la de Platón, la concepción de la estupidez en Platón. Esas, digamos, serían las líneas de fuga que me interesaba dejar abiertas en el título y que me interesaba explorar en esta conferencia. Bueno, entonces, como os digo, pues hay un abanico de posibilidades para hablar de la estupidez en griego. El griego disponía de un abanico interesante y un acervo lingüístico pues amplio en ese sentido. En primer lugar, podemos identificar una serie de palabras que se construyen mediante la negación, mediante el alfa privativa griega, el no algo. Y en ese sentido se construyen mediante su opuesto. Y en tanto que ese opuesto generalmente expresa algo así como el conocimiento, la razón, lo propiamente humano, entendiendo como lo propiamente humano, lo racional, le estarían dando la razón por adelantado a esa crítica que hace Deleuze, ¿no? Acerca de que la filosofía ha tendido a reducir la estupidez al error y al simple no conocimiento, al desconocimiento. El primero de ellos sería anoia, es decir, la falta de nous, la anoia, de entendimiento, de mente, de intelecto, que bueno, pues, tiene muchos usos. Por ejemplo, Demócrito la utiliza de un uso sensato y otro insensato de las riquezas comunitarias, es decir, tiene un uso incluso cotidiano, ¿no? Y práctico. Aristóteles la utiliza para hablar de la inteligencia y de la estupidez de los animales. Incluso hay una frase bastante citada de Tucídides que dice aquello de que la guerra es la mayor de las insensateces. Bueno, pues está hablando de la anoia, es la mayor de las necedades. Y en ese sentido, como un poco todas estas palabras negativas, deriva en lo que sería la locura. Sería la estupidez como locura, como necedad, pero locura. En realidad la frase de Tucídides dice: para quien no se ve forzado a ella, es decir, para quien no hace una guerra defensiva, digamos,
la guerra es la mayor de las locuras, la mayor de las necedades, ¿no? La mayor de las insensateces. Bueno, pues ahí está hablando de la anoia. Platón, que como veremos pues es quizás el que más atención presta a esta cuestión de la estupidez, intenta un poco distinguir las distintas tonalidades de la estupidez, la define, describe la anoia como la principal enfermedad del alma. Es decir, habría enfermedades del cuerpo y la estupidez sería una enfermedad del alma para Platón, en la estupidez en el sentido de anoia. Es decir, una demencia, un uso depravado de la razón por el cual la razón deja de gobernar rectamente los movimientos anímicos. Y distingue en su seno la locura, la simple locura, que en griego sería la manía, la locura tal cual, de la mera ignorancia. Aquí encontramos el siguiente término privativo, que sería la amacía, que quizás conocerán porque la amacía es el pecado de la tragedia, es el pecado trágico. Bueno, lo que nosotros traducimos como pecado, la falta trágica. Cuando Edipo, ¿no? Edipo comete su falta, que ya sabemos cuál es, está cometiendo una amacía, es una falta de mácesis, una falta del aprendizaje y del conocimiento que este aprendizaje aporta. Eso sería la mácesis, que es un término además en Platón también muy importante. Es decir, sería la estupidez de aquel que carece de cultura, de educación, y de allí otros derivados que, bueno, en el texto que he mandado para que cuelguen en la página, todo esto aparece con bastante más detalle, de hecho, pero hay una serie de términos derivados de esta falta de mácesis que serían algo así como lento en aprender. Sería ese tonto porque le cuesta aprender. Es un estúpido, tonto, que no aprende, que es un poco cerrado. Claro, pero es fácil derivar de esa ignorancia un valor moral, ¿no? Que es el que luego en la tragedia griega tiene. Pero también en filosofía, Heráclito, que es alguien que se expresa de forma muy gráfica y un poco nihilista, casi diríamos, acerca de la estupidez de sus congéneres, dice aquello de que es mejor ocultar la propia amacía. Si se es idiota, pues mejor ocultarlo, por lo menos, ¿no? Es decir, es algo que se lleva como algo que pesa y algo que moralmente pues, es mejor ocultar. Otro vocablo privativo sería la afrosiné, que es la negación, la falta de sofrosiné, que para los griegos era muy importante, quizás bueno, lo sabréis, la moderación, la templanza. Platón, que como os digo es aquí el gran definidor de todos estos términos, lo define como el dominio del placer y el deseo. Define la sofrosiné como el dominio del placer y el deseo. Por lo tanto, la afrosiné sería esa falta de dominio, ¿no? Sería una imprudencia, una irracionalidad, un estar sometido a sus deseos, a sus placeres. Es un tema que aparece pues, en prácticamente todos los filósofos griegos, en Platón, en Aristóteles aparece, que hacen explícitamente esa oposición, ¿no? Entre demencia y sensatez, entre sofrosiné y afrosiné. Y otro término, en fin, no me quiero alargar mucho en esto, sería la eubolía, perdón, que sería el buen consejo. En griego, en Atenas, el consejo, el dirigente se llama la boulé. Entonces, la eubolía sería el buen consejo y la aboulía sería la falta de buen consejo, ¿no? Pues otra forma de decir un poco lo mismo. Otra forma sería la asinesía, que sería el contrario de sínesis, es decir, de conciencia, de sagacidad. Como veis, son todo términos, digamos, que forman parte de esta galaxia de oposición a una prudencia, a una moderación, a una racionalidad, que
que termina termina transformándose en falta grave moral o en falta de racionalidad, es decir, en locura. Bueno, pues estos términos, claro, para la filosofía pueden ser muy interesantes en cuanto que se establece una posición clara respecto a un término positivo, ¿no? Y también en cuanto que son, digamos, más abstractos por ello mismo, ¿no? Son términos pues que dan juego en cuanto que se pueden conceptualizar. Ya el mero hecho de ser la negación les ofrece ese carácter de abstracción, ¿no? Y en ese sentido pues serán primordialmente los que los filósofos utilicen cuando se quieran referir a esa estupidez como error, ¿no? Ahora bien, tenemos otra serie de términos, más gráfica quizás, con más carne, podríamos decir, que no son privativos y por lo tanto distinguen fenómenos más concretos, ¿no? Aquí estaríamos hablando de la estupidez no tanto como opuesto a, sino como algo específico y por lo tanto más cercano a lo que es la estupidez en sí, ¿no? Es algo más empírico. Y, empezaríamos por los términos que quieren referirse a la estupidez como un ataque de algo, ¿no? Como un ataque de estupor. La apoplexía, que en español, en términos, en las lenguas modernas, a través del cultismo, pues se sigue utilizando, la apoplejía, la emplexía, las dos comparten ese origen en plexis, que sería algo así como golpe, como ataque paralizante, es decir, la pérdida del sentido, la estupidez como una pérdida de sentido y digamos que temporal, ¿no? Esa tontería que también hemos experimentado todos, ¿no? Qué tonto, qué estoy haciendo aquí, ¿no? La embrontesía sería el aturdimiento propio de quien ha sido golpeado por un rayo. Bronte, es decir, el trueno, el arma de Zeus. Zeus que nos envía ese rayo, nos aturde y nos hace cometer un error tonto. Pero también, pues, en griego sería algo así como una necedad, una locura, pero temporal, ¿no? Pasajera. También se podría decir de alguien que era pajís, es decir, espeso, pesado, palurdo, imbécil. A partir de esa espesura, pues, figuradamente, esa imbecilidad de alguien que, pues, tiene pocas luces, ¿no? O bien optar por el imaginario de la blaquella, que sería una debilidad del que se llamaba Blax, el fatuo, el lerdo, un hombre necio que, según Heráclito, que como veremos pues aparece bastante en esta pequeña historia de la estupidez, gusta de pasmarse ante cualquier razonamiento. El Black sería un necio que, bueno, pues el típico bobo que cualquier razonamiento le parece espectacular y, por supuesto, merece la reprobación de Heráclito. Otra palabra digna de reseñar sería la moría, que es la que utiliza Erasmus en su Erasmo de Rotterdam, en su elogio de la locura, que habría que traducir más bien como elogio de la estupidez. Realmente es uno de los pocos usos que se le dan, pero es importante en cuanto que, bueno, luego aparecerá, aunque está esa cuestión de si solo lo utiliza como juego de palabras para referirse a su amigo Tomás Moro, ¿no? Y entonces hace ese juego con la moría. Bueno, más interesante es la palabra idiota, que nosotros seguimos utilizando a menudo. Los griegos son los originarios de los que le dan nombre a esa palabra. El idiotés sería la persona individual y que, por lo tanto, en su condición como persona individual, es decir, privada, se opone a la comunidad, ¿no? Sería la persona en tanto que no ocupa un lugar en la comunidad, no ocupa una función pública y, por lo tanto, no es un pleno ciudadano, no es un polités, ¿no?
Finalmente, por extensión, el idiotés termina siendo el plebeyo, el hombre común, que no puede ocupar ese tipo de funciones. Es decir, no solo que no las ocupa, por la razón que sea, sino que es que realmente no le da, no tiene la capacidad de ocuparlas. Y bueno, pues puede ser algo más neutro, el ego, por oposición a alguien que es un experto, un profesional, o bien puede ser alguien que es que no tiene conocimiento simplemente, ¿no? Y por lo tanto no tiene un valor para la comunidad. Allí habría un matiz importante de la estupidez entonces, porque la estupidez, como dice Musil también, empieza cuando hablamos del nosotros, ¿no? Hablamos en plural. Es decir, la estupidez implica, y lo veremos con Platón, implica la idea de comunidad, mientras que el idiota, o por decirlo rápido, la estupidez sería algo así como aquel que pensando que es especial, que ha razonado las cosas y que tiene una opinión interesante, incluso la correcta acerca de un asunto, pues no hace más que seguir las normas o las creencias de la comunidad, ¿no? Aquel que creyendo ser individual, pues forma parte de la comunidad para lo malo. Mientras que el idiota sería al revés, ¿no? Sería el que, bueno, pues quizás cree que está en la comunidad, pero realmente solo sigue sus intereses, ¿no? Bueno, cerramos este breve repaso con tres vocablos que aquí sí que ya llegamos al corazón del problema de la estupidez y sobre todo de la estupidez tal como la entiende Platón, que son quizás los más fundamentales, ¿no? Dentro de esos términos gráficos, de esos términos no privativos. El primero sería la eliciotés, que sería algo así como una estupidez descerebrada de elicios, cuyo origen es griego arcaico, sería algo así como loco, insensato, siempre esta idea de locura. Bueno, pues por ejemplo, tiene un uso técnico en los tratados hipocráticos, ¿no? Platón la asimila a la fe del zapatero, es una estupidez sencilla. Aristóteles, por ejemplo, también la utiliza para referirse a la insensatez de mandar según la letra de las normas, es decir, seguir los preceptos pues, a rajatabla y sin pensárselos, ¿no? Siempre siendo una simpleza pues, merecedora de reprobación, ¿no? Otro término sumamente interesante, yo creo, es el de agroiquía, que, bueno, como se puede imaginar, se proviene del ámbito de lo agrario, ¿no? Se podría traducir como la rusticidad, sería la estupidez propia del campesino, que ya entonces pues era considerado alguien que por oposición a la ciudad, en este caso, de nuevo las oposiciones, aquí estaríamos hablando de una oposición a lo urbano, a lo sofisticado, proveniente de la ciudad. La novedad también, ¿no? Son sociedades que son recientemente urbanas. Entonces, por oposición a todo eso, a ese mundo de los sagaces, de los inteligentes, de los que tienen el don de la palabra, pues el agroikos sería el campesino, sería el estúpido, el cerrado, el que no tiene acceso a ese mundo de la cultura. Es interesante porque, y aquí ya entramos en el centro de la materia de la estupidez en Platón, en el Gorgias, Polo, uno de sus contrincantes de la órbita sofista, le reprocha a Sócrates precisamente ese rasgo, ¿no? Le dice, bueno, tú es que eres muy rústico, y eres rústico y por eso haces ese tipo de preguntas impertinentes, ¿no? Y es interesante también porque, o todavía más, porque Sócrates, por un lado, utiliza la agroiquía con este sentido acrítico, con este sentido de, bueno, no seamos estúpidos, o esta pregunta, este concepto sería estúpido, pero por otro,
la acepta para sí mismo en otros momentos, sobre todo en el Fedro, que se puede entender como un tratado también sobre la agroiquía, sobre la rusticidad. Y no es casual que el Fedro suceda, el teatro del Fedro, el escenario del Fedro es ese espacio entre la ciudad y el mundo, el ámbito rústico, ¿no? Y el campo. Y aparece ese término en varias ocasiones, aparece repetido. No solo eso, sino que en un momento Sócrates se inventa un término a partir de agroiquía, un verbo, y dice, estoy rusticizando, podríamos traducir, estoy siendo rústico, estoy siendo idiota, pero no lo dice como algo malo, lo dice como una definición de su quehacer, de su práctica irónica. Está identificando allí, en ese momento, el método socrático, que es irónico, que es hacerse el tonto, con esa agroiquía. O sea que un poco el rústico, bueno, a veces se dice que los campesinos son parcos en palabras, pero también a veces te hacen preguntas que son del tipo socrático, ¿no? Que te descolocan y te destruyen. Bueno, pues allí Sócrates está hablando de ese rusticizar, ¿no? Agroikizomai. Es un término que solo aparece allí. Se lo inventa probablemente Platón y posiblemente Sócrates. Es notable también que en la República se describe a Eros, al dios Eros, al dios del amor, deseo, como agrión despoten, es decir, como rústico amo. Es un rústico amo que nos vuelve locos por el saber y nos obliga a hacer preguntas que pueden estar fuera de las convenciones sociales o incluso ir contra ellas. Allí se está refiriendo a Eros, pero podríamos utilizar esa definición para Sócrates, ¿no? Sócrates se deja llevar por ese saber, se vuelve loco por él y pregunta y pregunta y pregunta hasta deshacer las creencias del otro y con ello las convenciones sociales en general. Es decir, aquí encontramos ya el primer uso de la estupidez como herramienta irónica, como forma de definir la práctica que, por otro lado, define a Sócrates, y es la dialéctica. La dialéctica es irónica y en ese sentido es estúpida, ¿no? Algo aceptado por Sócrates. O mejor dicho, no es que la práctica sea estúpida, sino que tiene que utilizar de algún modo la estupidez. Y eso significa la ironía. Ironía significa fingirse. ¿Qué se finge? Se finge ser estúpido, ser tonto, no saber, aceptar toda esa galaxia de términos para referirse a la estupidez. Y la misma estrategia, además, se repite en el tercer y capital, para mí, último término, que es la eueceia. Es decir, el ethos, el buen ethos. Y sabéis que ethos es algo así como la disposición, el carácter moral, ¿no? Por lo tanto, la eueceia sería una buena disposición moral, una bondad, una simplicidad también, un candor. Y como vemos ya se deriva hacia una connotación, digamos, peyorativa, pues igual que lo decimos, ¿no? A nosotros es un buenazo, pues es un poco, es tan bueno que es un poco estúpido, ¿no? Se deja hacer. Bueno, pues los griegos, que eran muy malos en esto, esa connotación negativa, pues podían utilizarla con carácter sarcástico, ¿no? Para reírse de ese buenazo. Y precisamente a esa mordacidad, pues Platón le sabe sacar toda su punta, y no solo le saca la punta, sino que la convierte, digamos, en herramienta irónica. Yo creo que es el término al que le da más vueltas, como ahora veremos. Pero no solo Platón, Aristóteles, por ejemplo, en la investigación sobre los animales lo predica de animales, ¿no? Del carácter bondadoso de los cisnes,
pero también del servil y pasivo de las ovejas. Vemos allí como son las dos posibilidades de esa bondad, de esa simplicidad en los animales. En la retórica, pues Aristóteles habla de un argumento más simple y también más tonto que el otro, y es el argumento eueces. En la lista de pasiones de la Ética Audemo lo sitúa como uno de los extremos viciados de la frónesis o prudencia. El otro extremo sería la malicia. Por lo tanto, es un extremo y por lo tanto es un vicio, por decirlo así, pero opuesto a la malicia. Es ser malo, pero porque eres tonto, porque eres bueno, eres un buenazo. Y también en Platón encontramos un sentido peyorativo. Pues, por ejemplo, en el Fedón, Sócrates habla de una boba moderación, ¿no? En el Sofista, pues, dentro de la figura del imitador de opinión, una forma de ser imitador de opinión y por lo tanto repetir opiniones que has oído por allí es ser este bobo, este eueces. Pero quizás lo más interesante de este término es que hace una triangulación, digamos, entre esas posibilidades que tiene el término bobo, eueces, triangula a partir de la tontería, de la simplicidad honesta, del ser bueno y bobo, y de una fealdad del carácter que sería el contrario literal, ¿no? Si euezos es bondadoso por su carácter, tener un buen ethos, mal ethos sería tener un mal carácter, ¿no? Bueno, pues de esa triangulación saca todo el partido Platón, curiosamente, o no tan curiosamente, a través de la crítica que le hace un sofista radical en la República, que se llama Trasímaco. Trasímaco es quizás junto a Gorgias el que hace una crítica más brutal y más insultante del proceder socrático. Es una crítica que, por cierto, reivindicará luego Nietzsche, ¿no? Como os decía, pues Nietzsche sería el primero en decir aquello de que, bueno, Sócrates inventa un proceder estúpido, la filosofía. Bueno, pues Trasímaco, en la República, presionado por esa dialéctica de Sócrates, le acusa a Sócrates de ignorar lo que de verdad es la justicia. Dice el sofista, y en eso pues repite un poco las enseñanzas de los demás sofistas, que la auténtica naturaleza del Estado es regirse por el interés, es decir, es la ley del más fuerte, que es una tesis que en la Atenas de ese momento, pues digamos que estaba de moda, por decirlo así, ¿no? Pues la encontraréis en Tucídides, el famoso diálogo de Melos, en el que el embajador de Atenas, pues más o menos repite este discurso de la ley del más fuerte, ¿no? Bueno, pues ahí Trasímaco le acusa a Sócrates de ignorar esa ley que define la verdad del Estado, y por lo tanto ser un ingenuo, igual que la masa, las grandes masas se creen que, bueno, la ley del más fuerte no rige sus vidas, sino que, bueno, pues se creen un poco esta ficción que serían las instituciones del Estado y que están ahí para su propio bien, de lo cual se aprovechan los que verdaderamente saben, los sofistas y aquellos a los que enseñan los sofistas a cambio de dinero, pues igual que esos pobres inocentes bobalicones, esos eueces comunitarios, Sócrates, buscando algo así como la justicia del Estado, está siendo bobo, pero a una escala todavía mayor, porque, claro, es alguien inteligente, formado, que utiliza muy bien el logos y por lo tanto debería darse cuenta de que está cometiendo este error, ¿no? Bueno, pues Trasímaco le echa todo esto en cara y
termina diciendo, bueno, Sócrates, tú lo que eres es muy cándido, ¿eh? No solo eueces, sino eucestate, perdón. Es decir, sumamente eueces, sumamente cándido, sumamente simplón, sumamente bobo. Es decir, Sócrates, eres como la humanidad, pero todavía más. Bueno, pues esa tesis es lo suficientemente grave como para ocupar el resto del libro primero de la República y un poco sobrevolar todo el diálogo de la República. Por lo tanto, nos da la clave de la estupidez y, en cierto modo, nos invita a descifrar toda la República, toda la obra de la República, por lo tanto, una obra fundamental en Platón, bajo ese paradigma, bajo el paradigma de la estupidez. Porque no es solo que defienda a Trasímaco la ley del más fuerte y considere que lo que comúnmente se llama justicia es una ficción propia de idiotas, de imbéciles, sino que su posición refuta en potencia el fundamento del intelectualismo moral socrático, por lo tanto, la base misma de toda la ética socrática. ¿Cómo entender entonces la posibilidad de una nobleza naturalmente bondadosa y reflexiva, como por ejemplo la que tendría Aquiles, ¿no? La que tienen los héroes? Los héroes tampoco es que piensen mucho, aparte de Odiseo, que bueno, piensa, pero no piensa de un modo reflexivo, es astuto, ¿no? Tiene muchas estrategias, es un hombre de muchos recursos, pero no se definiría por su inteligencia en un sentido filosófico. Pero aparte, aún aceptando ese caso excepcional, pues Aquiles se considera un hombre bueno, pero en este sentido simple. Y eso, claro, va contra la teoría socrática. Pero para refutar esa acusación de Trasímaco, digamos que tendría que aceptar esa bondad natural de las masas, o por lo menos salvarla de alguna manera, ¿no? Entonces, Sócrates se da cuenta de que detrás de esa acusación, que bueno, uno podría ver como simple repetición de lemas sofistas, hay algo más, ¿no? Y le dedica un buen tiempo a refutarlo. ¿Cómo lo refuta? Primero, refuta esa pseudoetimología que ha utilizado Trasímaco y le fuerza a admitir que la justicia no es un buen carácter sin más, sino que es una genuina candidez. Es decir, que en el fondo sí que hay una verdadera aspiración a la justicia. Pero en un segundo paso también tiene que deshacerse de esa acepción vulgar, ¿no? Es decir, del sentido popular y un poco con connotación negativa de la eueceia como inocencia bobalicona. Entonces hay que reinterpretarla como, ahora sí, una moralidad, un buen ethos. Y dice entonces, ya no se trata de una falta de carácter que por eufemismo llamamos simplicidad, sino de una disposición verdaderamente buena y bella del carácter del ánimo. Por último, esa redefinición culmina en una descripción que hace ya al final de la República del hombre democrático, que él llama. Es un hombre que convive con zánganos y con los famosos lotófagos, los que han comido lotos y han olvidado pues, cualquier atisbo de racionalidad, ¿no? Y se dejan llevar por los placeres, por los deseos. Bueno, pues ese hombre democrático se ve acompañado como está de estos personajes indeseables, se ve sometido a esos placeres. Dice, se apoderan de la acrópolis de su alma, que es una imagen que a mí me gusta mucho. ¿Por qué se pueden apoderar de la acrópolis del alma del hombre democrático? Pues porque está vacía de conocimientos, vacía de preocupaciones rectas, dice, de discursos verdaderos, y se entrega a una perversión lingüística. Y entonces ahí es interesante también porque resume un poco esas tesis de Trasímaco como perversión lingüística típica de los sofistas y que por Tucídides sabemos
que era típica de ese momento. Tucídides tiene un pasaje muy comentado en el libro 3, el pasaje, el párrafo 83 del libro 3, en el que habla de la corrupción generalizada de la lengua, que era la traducción, digamos, de la corrupción generalizada de las costumbres, debida a la guerra civil, debida a la guerra de Atenas con Esparta. Bueno, pues allí un poco como espejo de esa descripción generalizada de la lengua, Sócrates acaba achacando esas críticas de Trasímaco y esa concepción incorrecta de la moralidad, pues a esa perversión del lenguaje propia de la democracia, dice él. Y entonces este hombre democrático acaba, dice, llamando estupidez el icioteta al pudor, falta de virilidad a la sofrosiné, rusticidad y servilismo, agroiquía y servilismo a la moderación y a la mesura de los gastos. Y ese hombre democrático, como veis, salen aquí todos los términos distintos de la estupidez, y los identifica uno a uno en sus matices. Y el hombre democrático, debido a esa corrupción, termina echando por la borda las virtudes y adorando la desmesura, la anarquía, la prodigalidad, la impudicia, a las cuales resplandecientes adora, coronadas y acompañadas por un gran coro. Típica imagen platónica. Ahora bien, aunque consiga refutar esa posición, o nos quedemos contentos con esa refutación que hace, vemos que Sócrates un poco, o Trasímaco, ha llevado por el reverso peligroso de la teoría del Estado o de la política a Sócrates, ¿no? En tanto que con él descubre la posibilidad misma de la estupidez, aquello que Deleuze pedía que se hiciera en la filosofía. Descubre su trascendentalidad, es decir, su condición de posibilidad de no solo el conocimiento, sino la vida en comunidad, ¿no? La polis, la vida en la polis, y por lo tanto la teoría del Estado, la política, etc. Porque su posibilidad entonces exige que haya un derribo de la moralidad de las virtudes vulgares, de la moralidad como se entendía en la lectura de los héroes, ¿no? La moralidad como se entendía, pues Aquiles es un personaje moral. Bueno, pues hay que derribar eso precisamente por esa posibilidad de la estupidez como candidez o como cualidad natural, consustancial a esos héroes míticos. Es decir, hay una zona intermedia de la moral en la que es posible una bondad natural y que es susceptible de mejora mediante la educación y el saber, pero en tanto buena fe inocente es también idiota, es decir, también fácilmente manipulable. Ahí está todo el problema, yo creo, al que Platón pretende dar respuesta en toda su obra. Platón parece además confirmar esta figura en las leyes cuando acepta que los ciudadanos de las sociedades arcaicas, podían ser más simples, más valientes, más justos, siendo más simples, más bondadosos que los ciudadanos de ahora. ¿Cómo educarlos entonces? ¿Es necesario entonces aceptar o admitir un noble arte de la mentira para manipular a esas almas cándidas por su bien, como sugiere la República? Bueno, eso nos sitúa, no sé si me estoy alargando mucho. ¿Cuánto queda? ¿Media hora? Vale, bueno, pues voy acabando. Todo eso nos sitúa entonces en el corazón mismo del problema de la estupidez en la filosofía griega, y como vemos, pues solo me da tiempo a centrarme sobre todo en la figura de Platón, pero tenemos que hacer un poco una recapitulación. Antes de Platón, como hemos ya atisbado en esa pequeña
repaso terminológico, los filósofos presocráticos tendían a ver las masas como casi por naturaleza estúpidas, ¿no? Y el filósofo perfilarse en oposición a la masa como algo, claro está, no estúpido, racional, ¿no? Allí sería paradigmático Heráclito, que como hemos visto pues habla de los necios que son incapaces de entender el logos. En otro fragmento dice que los muchos, hoi polloi, que es este término que quizás define bien esta concepción de los muchos como necios, vulgares, etc. Dice Heráclito, los muchos no entienden las cosas con las que se topan ni pese a haberlas aprendido. Y tampoco las conocen aunque a ellos se lo parece. Es decir, viven en un mundo de insensatez de la cual no son conscientes, ¿no? Por eso los filósofos, es decir, aquellos que razonan con sensatez, nous, pueden y deben aspirar a ejercer una autoridad sobre la masa y, dice Heráclito, afianzarse sobre lo común a todos como una ciudad en su ley. Sin embargo, pese a que debería seguirse la razón común, el logos koiné, el logos de todos, viven los más, dice Heráclito, los polloi, como si tuvieran una inteligencia propia. Aquí estaríamos en esa estupidez como idiotez. Se creen que... la estupidez como propiamente estupidez. Se creen que son inteligentes, son especiales, se distinguen de la masa, pero realmente lo que hacen es repetir las necedades de la masa, las doxas de la masa. Parece que también se refiere a ellos cuando habla de cerdos que disfrutan más del cieno que del agua limpia, de los asnos que prefieren los desperdicios al oro. Como veis, de Heráclito se ha conservado pocos fragmentos y muchos son dedicados a despotricar, ¿no? de sus semejantes que no son filósofos. Incluso se extiende a los que podríamos considerar filósofos o expertos, como por ejemplo dice Hesiodo, Pitágoras, Genófanes, Hecateo, que son grandes sabios de la antigüedad. Bueno, pues eran eruditos, pero no eran sensatos. A Pitágoras lo califica también de el cabecilla de los embaucadores. Podríamos pensar que es una cosa específica de Heráclito, al que en el Renacimiento por eso se le conocía como el filósofo que llora, ¿no? Y ahí volvemos a esa cita de Kierkegaard, ¿no? Ante la estupidez puedes llorar o puedes reír. Pues Heráclito sería el filósofo que llora ante la estupidez, despotrica, pero el filósofo que el Renacimiento conocía como el filósofo que ríe, que es Demócrito, bueno, pues también quizás no era tan gráfico y tan nihilista en su consideración de las masas, pero también, bueno, pues se refería pues a su irreflexión, a la noia de los polloi, y tenía esa concepción del conocimiento como algo que se halla en lo profundo y por lo tanto oculto para los más. Los pitagóricos también tienen fragmentos del estilo, ¿no? Que ese foso entre los filósofos y la población en general era real y que además funcionaba al revés, es decir, de la población a los filósofos, nos lo sugiere una anécdota que precisamente cuenta Platón, bastante célebre, que es la de la muchacha Tracia, ¿no? La anécdota que dice, según la cual Tales de Mileto, que sería el origen del primer filósofo, estaba reflexionando acerca del cosmos, del universo, y por lo tanto pues mirando a las estrellas, abstraído en sus pensamientos, y tan es así que estaba tan abstraído y mirando tanto al cielo que no ve lo que tiene a sus pies y se cae, ¿no? En un pozo o en una zanja. Y hay por allí una muchacha, una joven, Tracia, o sea, extranjera, y por lo tanto más que molesta más, ¿no? Como que tiene más... vamos, que su risa le puede herir más, que se ríe de esa escena.
Y Platón la describe además como inteligente, ¿no? Una joven lista y chistosa, dice, en el Teeteto. Y se burla de él, pues por eso, porque se afana en saber lo que hay en el cielo, pero no ve lo que está a sus pies mismos, ¿no? Esa anécdota que cuenta Platón en el Teeteto, yo creo que aparece en filigrana, digamos, en eco, en varios momentos de su obra, es decir, que le interesa, le importa, porque un poco es decir lo mismo, pero al revés, ¿no? Aquí la imagen se invierte y el estúpido es el filósofo. Es el filósofo el que revela su incapacidad, pues, para moverse por el mundo en lo cotidiano, en la vida diaria, pues porque está abstraído por realidades extraordinarias, sobrehumanas, a las que solo tiene acceso él y unos pocos más, ¿no? Bueno, los sofistas continúan esa tradición de desprecio por la masa, pero le añaden también un desprecio por los filósofos o por la filosofía, en tanto que están equivocados, ¿no? Aspiran a estos conceptos abstractos, cuando realmente lo que importa, en eso estarían de acuerdo con la muchacha Tracia, es la vida cotidiana y dominarla, ¿no? Utilizar el logos, pero para dominar la realidad cotidiana. Y, de nuevo, el mejor ejemplo sería ese relativismo radical de Trasímaco, ¿no? Según el cual, pues, los que acatan las leyes no son más que débiles, estúpidos, y para nada son justos o buenos ciudadanos. La moral tradicional es un invento para controlar esa masa idiota y para que los inteligentes o los que están formados en la retórica, en lo que enseñan los sofistas, pues los dominen, ¿no? Cumplan sus intereses, ¿no? Entonces, la respuesta socrática a ese desafío tiene que adoptar una estrategia bifronte, digamos. Por un lado, arrebatar a los sofistas la definición de virtud, la definición de los expertos, la definición de lo que es el saber, y por el otro, rehabilitar la simplicidad inocente, pero a la vez elevarla, ¿no? Porque, como os decía, ¿cómo es posible que alguien ignore la esencia de la virtud, del arete, y al mismo tiempo haga uso de ella? ¿Cuál debe ser entonces la relación de ese estúpido con el experto? O del estúpido, del bobo, del simple. Es decir, ¿cómo debe articular el saber en la figura del virtuoso estúpido? Y más aún, la dialéctica, método para ese ascenso a una opinión fundamentada, ¿es en sí inocente o es en realidad una fórmula, es una técnica que es también demagoga, en el sentido de que se aprovecha de los demás? Es en ese sentido, es en esas cuestiones donde se mueve el método socrático y donde reside toda su dificultad y casi diríamos imposibilidad, en cuanto que la estupidez, como hemos visto, tiene algo de paradójico y casi de imposible, ¿no? Su práctica pasa entonces por fingir la misma estupidez del hombre simple, pero también del experto. Es decir, fingir estupidez para arrancarlo de ese estado primario. Con ello se inaugura, todo se ha dicho, un estilo totalmente distinto de la filosofía. Si Tales y los presocráticos la conciben como una ciencia de la totalidad, Sócrates la concibe como una actividad aniquiladora de esas sabidurías aparentes, que es totalmente distinto. Entonces, por un lado, Sócrates comparte ese amargo diagnóstico de los sofistas, de la filosofía en general antes de él, pero por otro lado, no considera la masa estúpida como malvada por naturaleza, sino que puede ser elevada. Y además no considera que los que normalmente se consideran sabios o expertos, incluso por la misma masa, pues lo sean realmente. Es así como
resume su práctica en la apología, justo cuando se tiene que defender, cuando dice aquello de que muestra cómo hombres que se tienen por expertos y que mucha gente, hoi polloi, los tienen como expertos, sobre todo por sí mismos, no lo son. Es decir, la práctica socrática irónica sería un revelador de idiotas, sería un desenmascarador de estúpidos. Entonces, son estupideces de rango y naturaleza totalmente distintos. Para los expertos, Platón parece que utiliza esos adjetivos en forma negativa, de los que hablábamos antes. Para la masa, los de bobería inconsciente, como Euecella, Elicilla, y para sí mismo se reserva, pues, sobre todo ese término de agroiquía. Ese universo será lo que configure la ironía socrática. Decía Lucien Gerfagnon, que es otro filósofo que ha pensado la cuestión de la estupidez y de la sottise en francés, que sorprende la cantidad de idiotas de Elicioi que aparecen en los diálogos socráticos. ¿Por qué? Porque la estrategia se dirige a ellos. Es un desenmascarador de estupidez. Sí, hay que cortar. Bueno, hemos expuesto la concepción general de Platón. Parece que, bueno, se queda un poco en el aire, pero realmente hay un esquema. Todo esto lo describe en un esquema que además es un mito, digamos, paradigmático. No es un mito cualquiera, sino que es el mito quizás más revelador de la realidad que se inventa Platón, que es el famoso mito de la caverna. Allí podríamos decir que Platón se inventa un juego, que es el de la epistemología, la teoría del conocimiento, y un juguete para divertirse de forma máxima con ese juego, que es ese mito de la caverna. Bueno, pues allí describe los que viven en el mundo de sombras. ¿Sabéis cómo es ese mito, no? Hay un fuego en el que una serie de marionetistas hacen sombras proyectadas sobre una pantalla, y eso, como un flujo constante, se les aparece a una serie de prisioneros que están allí atados únicamente las extremidades inferiores y la cabeza. Es decir, tienen las manos libres. Hay un estudioso del mito que dice que eso precisamente es porque así pueden votar. O sea, que implícitamente hay una crítica a la democracia ateniense, que sabéis que Platón era un gran crítico de la democracia directa, asamblearia, en la que la gente cree que es libre, pero bueno, pues está guiada por una serie de demagogos, ¿no? Bueno, pues esos estúpidos, porque así hay que llamarlos, creen que lo que está proyectado por delante de ellos es un flujo constante de pseudoinformaciones, que podríamos comparar ahora a Twitter, ¿no? Es algo que no tiene ni inicio ni final, y que creemos que eso es la realidad, pero bueno, pues está manipulado por una serie de personajes detrás, ¿no? Bueno, pues ese esquema sería el esquema del estúpido, ¿no? El estúpido que cree que bueno, pues se ha hecho una serie de teorías acerca de la realidad, así lo describe además en el mito de Platón, en el mito de la caverna. Los prisioneros de sus experiencias en esa pantalla, pues sacan una serie de leyes, ¿no? Y ven regularidades y dicen, no, es que el mundo es así o asá. Claro, viven en la inopia, son los estúpidos por antonomasia. Ese es el esquema de la estupidez para Platón. Bueno, pues ese sería el esquema final de Platón de la estupidez. Quería terminar, pero ya veo que no da tiempo. Vale. Es que es un tema que uno podría estar hablando horas. Bueno, pues yo creo que he dicho lo fundamental. Por lo menos me ha dado tiempo a presentar ese mito
final, esa conclusión, ese resultado final de lo que Platón ve como la estupidez, que pocas veces yo creo que se interpreta así el mito de la caverna, ¿no? Pero utiliza también en ese mito esta terminología, es decir, habla de la estupidez a lo largo del mito. Bueno, pues entonces ahí... Sí, porque es que a las 9 nos echan y si quiere... Bueno, como digo también en el texto que podéis encontrar, decía Flaubert, y alguno más ha dicho, una idea parecida, la estupidez también es la voluntad de concluir, ¿no? Es esta necesidad de concluir. Y como no me ha dado tiempo a concluir, espero que no haya quedado excesivamente estúpida mi ponencia. Bueno, pues las preguntas que quieren hacer, gracias. Ya, claro, sí. No, es que se me ha pasado el tiempo. Cierran. Ah, vale. Mejor. Bueno, si quiere alguien hacer alguna pregunta o un comentario. Ahora va a ser el silencio. Nadie quiere parecer estúpido. Da igual, todos lo somos, de una u otra manera. Sí, allá. Bueno, recordar la anécdota de, creo, Xenófanes, refiriéndose a los pitagóricos, ¿no?, que creen en la metempsicosis, la transmigración de las almas. Cuando ve a alguien pegando a un perro, a un pitagórico, le dice: cuidado, no le pegues, que creo reconocer la voz de un amigo. Es una manera de llamarse estúpidos a ellos, ¿no? Bueno, luego la frase evangélica, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu. No sé si esto de alguna manera sería válido para la mentalidad griega. No sé si irrita más a un griego una persona taimada que triunfa, pero con recursos, un Ulises, quizás una persona más simple o... pues no sé, que en la mentalidad griega, pues en mi opinión, por ejemplo, pues se considera mejor la persona moral, ¿no? No sé ya en Roma y menos en el Renacimiento si esto cambia o... Pero bueno, a ver qué opina usted. Bueno, no soy experto en general en la civilización griega, en el sentido de la literatura griega y los valores en general griegos, pero a juzgar por sus textos fundamentales, ¿no?, que son la Ilíada y la Odisea, hay allí una valoración del taimado, del listo, incluso del mentiroso, que es Ulises. Y parece, por lo que he visto, he leído, que sí que se valoraba mucho esa listeza, o sea que, así como los romanos, en general, digamos, la civilización romana tenía como valor, pues, la fide romana, ¿no? El hecho de ser alguien de fiar, tener unos valores quizás simples, pero que se mantienen a rajatabla. Los griegos, yo creo que en general, así hablando, valoraban más bien el convencer, el ser listos, el utilizar bien la palabra, utilizar bien el logos, que así es como se vendían luego los sofistas, ¿no? Los sofistas se presentan como maestros de virtud, pero definiendo la virtud de esa manera, de un modo muy pragmático, muy de engañar, ellos no dicen engañar así directamente, pero sí dicen convencer, ganar pleitos, que hay muchas anécdotas al respecto. Es un poco, pues no sé, yo me imagino típica civilización comerciante respecto a una típica civilización agraria como serían los romanos en un principio, ¿no? De hecho, cuando hay ese contacto del mundo romano con los griegos, aparecen estas nuevas costumbres de las que los tradicionalistas, pues, se quejan, y son todas de este estilo, ¿no? El utilizar bien la palabra, engañar a los demás, aprovecharse de la estupidez general. Entonces, no sé hasta qué punto
pues eso, los griegos podían valorar esa simplicidad, ¿no? Y de hecho, por eso la reivindicación que hace Sócrates un poco de esa rusticidad es todavía más insultante, ¿no? Sócrates insulta en general por muchos caminos, y uno de ellos es ese reivindicarse como un poco rústico, hombre de poco mundo, que no ha salido de Atenas apenas, ¿no? Bueno, pues que hace preguntas un poco tontas. En fin, no sé si con eso te contesto. ¿Más preguntas? Sí. No, yo solo preguntarte por una cosa que no te había comprendido bien, si podías repetir cuál era, no sé si era una obra o un recurso, el cual era un método idóneo para que, dirigido hacia los estúpidos, consiguiera revelar su estupidez. El método para para revelar su estupidez. Sí, sí. Bueno, ese sería la dialéctica, y el rasgo, uno de los dos rasgos que tiene la dialéctica, definitivos o definitorios, que es el de la ironía. Ironía en griego significa fingir, fingirse. ¿Y qué es lo que se finge? Pues se finge que no se sabe, ¿no? Sócrates solo sabía que no sabía nada, ¿no? Bueno, pues ese recurso, yo creo que así es su forma de escapar a esa trampa de la estupidez de la que hablaba al principio, ¿no? ¿Cómo vas a denunciar la estupidez del otro si no es fingiéndote en su mismo nivel o incluso por debajo, para que el otro piense que es que está por encima y se expanda, saque su plumaje, ¿no? Como un pavo real, y allí pues Sócrates hace su masacre habitual, ¿no? Entonces sí, la técnica sería el diálogo definido por ese fingimiento, que, bueno, si os fijáis también, ese fingimiento a la vez puede ser reinterpretado como típicamente griego, ¿no? Se hace el tonto, pero porque es más listo. Bueno, ahí está todo ese juego de espejos de la estupidez y la inteligencia, ¿no? En la Ilíada también hay una contraposición precisamente entre la astucia de Odiseo y el pobre Áyax, que incluso pues es idiotizado, ¿no? En un momento, ¿no? Porque lo hacen, se vuelve ese furor y atrapado en ese furor acaba matando las ovejas, creyendo que está matando a sus enemigos, ¿no? Y bueno, queda como un personaje. A mí me parece más entrañable que Odiseo, pero bueno, son ya, el pobre ahí lo lleva muy mal, hasta lo lleva muy mal en el infierno, cuando luego la Odisea parte otra vez para allá, está el pobre muy resentido, ¿no? Pero bueno, pues sí, ahí hay una contraposición, ¿no? De eso, de una valoración de la astucia, que es el que siempre sale bien, que es Odiseo, y el pobre Ajax es el que, bueno, aunque luego se revista con coartadas igual de que tal dios o tal diosa va con uno, va con otro, pero en el fondo las actitudes son esas, ¿no? Las actuaciones, ¿no? Bueno, no sé si es hora de dejarlo hasta el año que viene. Pues igual, sí, venga, pues muchas gracias y bueno, pues hasta el año que viene. Gracias. Son drásticos. Bueno.